Hola chicos, ¿me confirmáis que me escucháis bien? Porfi, José María, Sandra, compañeros de soporte. Creo que se está uniendo alguien más. Paloma creo que se está uniendo. Perfecto. Vamos a esperar a ver si se une Paloma. Y comenzamos. Os explico un poco cómo vamos a distribuir esta sesión presencial de hoy. Presencial no, práctica, perdón. De presencial poco, porque realmente no nos estamos viendo. Pero bueno, como si estuviésemos. Vale, Paloma ya se ha unido. Bienvenida, Paloma. Bueno, chicos, ¿cómo estáis llevando la asignatura? Ya sabéis que queda esta sesión y otra más. ¿Qué tal la estáis llevando? ¿Tenéis alguna duda en particular? ¿Algo? De todas formas, vamos a hacer un repaso ahora de la segunda parte que nos quedaba por repasar, de todos los contenidos dados. Y bueno, sí que me gustaría que la segunda parte pues la dedicásemos un poco más a la parte práctica de la asignatura. Y ya la última sesión que tenemos sí que la vamos a focalizar un poco más en repasar de cara al examen, ¿vale? ¿Os parece bien? Paloma, ¿querías decir algo? Me sale que has levantado la mano, ¿puede ser? No sé si quieres decir algo, Paloma. No. Vale. Pues comenzamos. ¿Os parece bien que comencemos haciendo un repaso de esta segunda parte? Y luego empecemos ya con la parte más práctica. Sí, perfecto. Vale, cualquier duda. Sí que me gustaría que estuvierais un poco participativos para que se haga un poco más dinámico y repasar los conceptos que yo creo que os viene bien a vosotros, ¿vale? Por otro lado, cuando ya acabemos un poco el repaso y vayáis a empezar la práctica, os paso el Forms, ¿vale? Para que podáis apuntar vuestra asistencia, ¿vale? Que sin eso no contabiliza. Pero sí que me gustaría un poco más adelante, por si se conecta algún compañero. Vale, chicos, pues voy a comenzar un poco, ¿vale? Nos habíamos quedado en la unidad 3 del reforzamiento, entonces quiero que nos centremos en esta sesión en repasar un poco de forma integrada los conceptos esenciales de estos temas, ¿vale? Modificación de conducta, castigo, técnicas de modificación de conducta. Además, completaremos un poco la sesión revisando el desarrollo moral de Kohlberg, las características fundamentales de las habilidades sociales, todas con ejemplos aplicados un poco al aula, ¿vale? De educación primaria. El objetivo de todo esto es que comprendamos pues, no solo qué significan estos conceptos, ¿no? Sino cómo utilizarlos en la práctica diaria, ¿vale? Bueno, por empezar un poco la unidad 3, nos encontramos primero con la definición del reforzamiento. No sé si os acordáis de qué era. Bueno, pues es el proceso mediante el cual una conducta es fortalecida por las consecuencias que le siguen. Una conducta aumenta su probabilidad de ocurrencia futura por una consecuencia que aparece inmediatamente después, ¿vale? Para que funcione bien deben darse 3 elementos. ¿Os acordáis alguno de qué 3 elementos se daba en el reforzamiento? Os doy una pista. Comportamiento específico, consecuencia inmediatamente posterior y fortalecimiento de la conducta, ¿vale? ¿Sabríais ponerme un ejemplo? Un ejemplo de ello, por ejemplo, un alumno que levanta la mano para participar, la maestra lo atiende, como consecuencia, pues el alumno sigue levantando la mano, ¿vale? Un ejemplo muy simple. Su comportamiento ha sido reforzado, ¿vale? Seguimos un poquito si queréis, que esto yo creo que lo tenéis bastante claro. Reforzamiento social, reforzamiento automático. Cuando el comportamiento produce una consecuencia reforzante a través de las acciones de otra persona, hablamos de reforzamiento social. Y reforzamiento automático, cuando el comportamiento produce una consecuencia del contacto directo con el entorno físico, ¿vale? Al final, dentro del reforzamiento automático, por así decirlo, nos encontramos con que la consecuencia está dentro de la propia conducta y dentro del reforzamiento social, como su propio nombre indica, proviene de otras personas, ¿vale? Dentro del reforzamiento automático pues nos encontramos un ejemplo, un niño que ordena su mesa y luego encuentra más rápido sus materiales, por ejemplo, y dentro del reforzamiento social, pues, por ejemplo, ¿no?
como cuando le decimos a un niño, muy bien, Pablo, me gusta cómo respetas el turno, o cuando aplauden el resto de alumnos cuando los compañeros acaban de exponer. ¿Vale? Más o menos os queda clara esta parte. ¿Me confirmáis? ¿Sigo un poquito? ¿Sí? Vale. Principio de Premac, ¿os acordáis de qué era? Quiero leeros. Sí, Paloma, estoy hablando. No me escuchas. No digo nada. Sí. Vosotros me escucháis, ¿verdad? A ver. Vale, seguimos. Principio de Premac, ¿os acordáis de qué era? El comportamiento es más probable, o sea, el comportamiento más probable refuerza el menos probable. ¿Os acordáis de qué era? Quiero leeros, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que os acordéis del principio de Premac. Si finalizas esta ficha vas a poder utilizar la tablet 5 minutos, ¿no? Cuando utilizamos al final algo más negativo, ¿no? Para reforzar algo que queremos conseguir, ¿vale? El ejemplo que os puse de, digo, puedo comer pizza si salgo antes a correr, ¿no? Ejemplo un poco básico del día a día. Conductas de escape y de evitación, ¿nos acordamos de qué es cada cosa? Escape, conductas de escape, supone que la ocurrencia de la conducta hace que finalice la estimulación aversiva que está presente. Es decir, la conducta permite escapar del estímulo aversivo. ¿Vale? Conducta de evitación, la persona evita el estímulo aversivo al realizar la conducta y en consecuencia se fortalece. Escape, se realiza una conducta para terminar un estímulo aversivo, ¿vale? Ejemplo, un alumno protesta para que lo saquen de hacer una tarea. Si la maestra en este caso lo deja descansar, la protesta se refuerza, ¿vale? Evitación, un alumno entrega tareas a tiempo para evitar que el profesor hable con sus padres, por ejemplo. ¿Vale? Más o menos, claro, toda esta parte. Seguimos, reforzadores condicionados e incondicionados. Reforzadores incondicionados actúan como reforzadores desde la primera vez que se presenta a la persona. Reforzadores condicionados, estímulos que fueron inicialmente neutrales, que no funcionaban como reforzador y no tenían influencia sobre el comportamiento, ¿vale? Pero al final han acabado estableciéndose como reforzadores. Por ejemplo, los reforzadores primarios incondicionados no requieren aprendizaje, por ejemplo, descanso, el confort, alivio. Secundarios, vamos, los reforzadores aprendidos, ¿vale? Un poco más, por definirlo así, son aprendidos. Elogios, fichas, puntos, privilegios. Por ejemplo, un sistema de puntos para reforzar conductas adecuadas es un reforzador condicionado, ¿vale? Sigo un poquito, chicos. Programas de reforzamiento. Razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable, ¿vale? Los de razón fija, refuerzo tras un número fijo de conductas. Ejemplo, cada 5 ejercicios correctos recibirás un punto. Razón variable, el número varía de una media. Por ejemplo, a veces refuerzo cada 3 tareas, otro cada 5. Intervalo fijo, refuerzo tras un tiempo fijo, ¿vale? Revisión del comportamiento cada 10 minutos. O intervalo variable, refuerzo tras intervalos variables, ¿vale? Revisar conductas al azar, a los 4, luego 7, luego 12 minutos, por ejemplo. ¿Vale? Sigo un poco. Paradme cuando tengáis alguna duda, chicos. Tipos de castigo. Bueno, el castigo al final, ya hablamos de lo que entendíamos por él y al final el castigo disminuye la probabilidad de una conducta al añadir o retirar un estímulo, ¿vale? Según la aparición o retirada del estímulo, según el tipo de estímulo aversivo, pues podemos encontrar un castigo positivo y castigo negativo, o castigo primario, castigo secundario, ¿vale? Castigo positivo. Añadimos un estímulo desagradable, por ejemplo, regañar por interrumpir. Castigo negativo, retiramos algo positivo, quitar minutos del patio, quitar la tablet, etc. Según tipo de estímulo aversivo, castigo primario, castigo secundario.
El primario es aversivo por sí mismo, ¿vale? Por ejemplo, ruido fuerte, incomodidad. Secundario, aversivo aprendido, una mirada seria, desaprobación, etcétera, ¿vale? Sigo un poquito, chicos. Unidad 4, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Me confirmáis? ¿Os ha quedado claro unidad 3? Yo creo que es bastante básica, con los ejemplos se entiende. ¿Vale? Pues seguimos un poco, si queréis, con unidad 4. Moldeamiento. ¿Os acordáis de qué era el moldeamiento? Quiero leeros, chicos, porfa. Moldeamiento. Sandra, José María, os quiero leer, porfi. Adaptarse a la situación. Vale, a ver. Vamos a leer primero la definición. El moldeamiento es una técnica mediante la cual se fortalecen determinados comportamientos de forma selectiva, ¿vale? Mediante la aplicación del moldeamiento, lo que se persigue es que el alumno aprenda una conducta final. Por ello, lo que hay que hacer es reforzar cualquier aproximación o conducta intermedia secuencialmente dividida, ¿vale? Por ejemplo, reforzamos aproximaciones sucesivas a la conducta final. Un ejemplo, para aprender a un niño que quiera aprender a escribir el nombre, primero reforzamos la prima inicial, luego 2 letras, luego 3, luego sílabas, ¿vale? Forma paulatina. Todo esto ya lo dimos, ¿vale? O sea, al final, si queréis ver la otra clase, viene un poco con más ejemplos, pero creo que os puede quedar más o menos claro así. Os intento poner un ejemplo de cada cosa. Encadenamiento. Se puede considerar como una forma de moldeamiento, de tal forma que puede ser un encadenamiento hacia adelante o hacia atrás. El reforzamiento se produce siempre. Encadenamiento, enseñamos una conducta compleja por pasos, ¿vale? Por ejemplo, preparar el material. Primero abrimos la agenda, segundo buscamos la asignatura, tercero sacamos el cuaderno, cuarto preparamos el estuche. Vale, seguimos un poco, chicos. Modelado. La técnica de modelado suele usarse como técnica de apoyo, aunque puede emplearse por separado. Esta técnica consiste en que el alumno o grupo de alumnos observe la conducta realizada por un modelo y qué recompensa recibe el modelo cuando realiza la conducta deseada, ¿vale? Por ejemplo, dentro del modelado, se aprende observando a otros. Por ejemplo, el docente muestra cómo pedir turno levantando la mano del propio docente, ¿vale? Todo esto, como lo hemos visto, lo estoy pasando más o menos rápido, chicos, para que no perdamos mucho tiempo en esto y podamos centrarnos más en la parte práctica. Extinción. Este procedimiento consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada. No debemos olvidar que cuando tratamos de extinguir una conducta inadecuada de forma paralela, tenemos que ir incrementando conductas adaptadas. ¿Vale? Retiramos el reforzador al final que mantenía la conducta. Por ejemplo, si la conducta disruptiva busca atención, pues se retira la atención y ya está. ¿Vale? Bueno, aquí hemos puesto que es un procedimiento de reducción gradual que depende de la historia del programa de reforzamiento, el nivel de privación del individuo, el esfuerzo necesario para emitir la respuesta, el uso combinado de procedimientos de refuerzo. Seguimos. Costo de respuesta. Partiendo de la definición de extinción, ¿vale?, que mantiene la conducta, podemos definir el coste de respuesta como un tipo de modalidad de castigo, ya que supone la eliminación o retirada de un reforzador. Vale, costo de respuesta. Perder reforzadores ya obtenidos. Por ejemplo, restar puntos por hablar sin permiso. ¿Vale? Sigo un poquito. Tiempo fuera. La técnica de tiempo fuera se define como la pérdida de acceso a reforzadores positivos durante un periodo determinado de tiempo. El alumno se retira del aula donde ocurre la conducta problemática y se lleva a otra habitación, ¿vale? Por ejemplo, eso es el tiempo fuera con exclusión y el tiempo fuera sin exclusión. El alumno permanece en el aula aunque se le impide acceder a reforzadores positivos. Vale, tiempo fuera. Alejamos del ambiente reforzante por un breve periodo. Por ejemplo, llevarle a la zona tranquila del aula durante 3 minutos al alumno. ¿Vale? ¿Sí? Sigo un poco. Si estoy yendo muy deprisa, porfa, chicos, paradme y me lo decís. Economía de fichas. ¿Vale? Esto yo creo que lo tenéis más que claro. Es una técnica útil para recompensar a los niños, ¿vale?, que tras realizar ciertas conductas, para reforzar ciertas conductas que pueden resultar difíciles de reforzar de forma inmediata. La economía de fichas es una técnica muy efectiva, ¿vale?, porque al final se utiliza de forma lúdica. Pasos que seguimos: seleccionamos la conducta,
¿vale? Pactaremos con el niño el momento de asignarle los puntos. Bueno, economía de fichas. Al final, en resumen de todo esto, acumular fichas para premios, por ejemplo. Tras acumular 10 fichas, pues podrás elegir el viernes una actividad a realizar. Seguimos un poquito. Contratos conductuales. Acuerdo escrito en el que las partes implicadas se comprometen por escrito a cumplir lo estipulado en el contrato. ¿Vale? Es parecido a los contratos comerciales, puesto que se especifican determinadas cláusulas con las conductas a modificar. ¿Vale? Es muy útil cuando queremos mejorar relaciones interpersonales. Al final son acuerdos escritos claros entre docente y alumno. ¿Vale? Si cumplo normas 4 de 5 días, pues tengo 15 minutos extra de patio, por ejemplo, o de hacer una actividad que me guste, de dibujo, por ejemplo. ¿Vale? Unidad 4 clara, chicos, ¿me confirmáis? Seguimos a por la unidad 5, que esta está más, vamos, fue la semana pasada. Vale. Esta la voy a pasar bastante rápido porque ya os dije que esta unidad es bastante de estudiar, de memorizar, de interiorizar. No hay tanto de definición o de distinguir ciertos conceptos, ¿vale? Vale, aquí nos habla un poco de las habilidades sociales, que son una parte pues, fundamental del desarrollo humano. El desarrollo efectivo de las habilidades en la edad primaria supone un hecho relevante en la vida del niño. ¿Vale? Las conductas sociales se adquieren a lo largo del ciclo vital, por lo que hay que estar atento a los procesos de socialización. Sigo un poquito. ¿Vale? Características de la habilidad social: heterogeneidad, naturaleza interactiva del comportamiento social y especificidad situacional del comportamiento social. ¿Vale? Sigo un poquito. Bueno, aunque más o menos yo creo que queda claro esta parte, ya lo dimos en la anterior sesión. Bienvenida, Paloma, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas bien? Por fin te oigo. Qué alegría leerte, Paloma. Bienvenida. Bueno, estábamos empezando a repasar ya la unidad 5, ¿vale? Hemos repasado conceptos de la unidad 3 y la unidad 4 y ahora vamos a hacer una práctica, ¿vale? Os pasaré de todas formas antes de que os vayáis el Google Forms, ¿vale? Y ya está. Y en la siguiente sesión les había dicho a tus compañeros, Paloma, que me centraré un poco más en la parte del examen, ya en la última sesión. Pero sí que esta es como repaso un poco más central de la última parte que hemos visto de temario. Bueno, por seguir un poco el tema de la habilidad social, las características definitorias del concepto. Cualquier duda, Paloma, me dices, ¿vale? Bueno, las habilidades sociales no son innatas, se aprenden, se pueden mejorar. Por ejemplo, un alumno que aprende a pedir ayuda adecuadamente mediante una práctica guiada. Dentro de la heterogeneidad encontramos que las habilidades sociales incluyen un conjunto diverso de competencias comunicativas, emocionales, prosociales, incluso. Un ejemplo, un alumno es un buen negociador, pero puede tener un mal autocontrol, otro controla emociones, pero le cuesta hablar en público, ¿no? Y luego naturaleza interactiva del comportamiento social. Las habilidades sociales siempre implican a otros, ¿vale? Por ejemplo, pedir un favor requiere un receptor, resolver conflictos exige, ¿no?, que haya dos personas o más, ¿vale? Sigo un poquito, chicos. Nos encontramos con Kohlberg, ¿vale? Que esto ya me habéis comentado que lo habéis visto en otras asignaturas, de todas formas lo repasamos en la anterior sesión. Nos encontramos con las 3 etapas: nivel 1, preconvencional, nivel 2, bueno, dentro del nivel 1 nos encontramos con la orientación por la obediencia y castigo, se actúa para evitar el castigo, no hablo porque si hablo la profesora me castiga. Etapa 2, orientación instrumental de satisfacción de las necesidades personales, busca al final el beneficio personal, ¿no? Te presto mi lápiz y luego me dejas tus rotuladores, por ejemplo. Nivel convencional. Etapa 3, orientación hacia la aprobación y afecto de los demás. Deseo de aprobación social, ¿vale? Lo podemos definir así. Se comporta bien para que el grupo lo valore. Etapa 4, orientación al mantenimiento del orden social. Se cumplen normas por el bien común, ¿vale? Respeto el turno porque es la norma que hay en clase. Y el nivel postconvencional, ¿vale? Orientación al contrato social, orientación al principio ético universal. Contrato social. Las normas existen para proteger derechos y pueden revisarse. Ejemplo, se propone cambiar una norma injusta que hay en clase, ¿vale? Orientación al contrato social. Y principios éticos universales. Se actúa según valores propios profundos, ¿vale? Se defiende a un compañero aunque el grupo no quiera, ¿vale? Sigo un poquito.
nos encontramos con las relaciones sociales, Erikson, desarrollo a través de las siguientes etapas, estadios, ¿vale? Primer año, segundo año, tercero, del sexto a la pubertad, adolescencia, ¿vale? Análisis por grupos de edad, esto lo vimos, ¿os acordáis? Primer ciclo, el egocentrismo, inestabilidad social, segundo ciclo. No quiero invertir mucho tiempo en esto porque lo dimos en la anterior sesión, ¿vale? Algunos alumnos en el tercer ciclo comienzan a mostrar rasgos característicos del trémo superior, ¿vale? La pubertad, etcétera. Vale, hasta aquí todo bien, chicos, todo claro. ¿Tenéis alguna duda en particular? Creo que está todo bastante claro. Voy a compartir el archivo de la práctica que vamos a hacer mientras yo voy a ir creando el forms, ¿vale? Para que lo paséis mientras hacéis la sesión, ¿vale? Os voy a explicar lo que vamos a hacer. Entiendo que lo que tenga que ver con la adolescencia no entra, ¿no? Sí entra, Paloma, al final entra todo lo que está en el temario, porque se puede hacer una comparativa, ¿vale? Todo lo que está en las unidades entra ya. Sí que es verdad que centras un poco más en la parte que os interesa, que es magisterio de primaria, por así decirlo, no es como otra etapa, pero todo entra, todo lo que viene en el temario entra, ¿vale? Es que el curso pasado nos lo quitaron del examen. Pues puede entrar, sobre todo Paloma, no os quiero decir que no entra, porque todo lo que está en las unidades puede entraros, porque pensad que hay otro grupo que va a realizar los exámenes, que está con otro docente y el docente se centra en el temario. Entonces yo lo mismo os puedo decir, vale, pues yo chicos no lo veo importante, yo os lo quitaba, y que os entre el modelo justamente, ¿no? Que se ha desarrollado en base al temario y que lo ha hecho otro docente, ¿vale? Entra todo lo que esté en las unidades, ¿vale? De todas formas, en la siguiente sesión, Paloma, me voy a centrar más en la parte del examen, ¿vale? Que no penséis que os voy a decir, leeros todo el temario, ya está. O sea, yo me voy a centrar en cosas más concretas y quiero que repasemos unidad a unidad, un poco, pues, compararos y que veamos de forma más detenida el temario. Esa clase yo creo que va a durar un pelín más, pero creo que va a merecer la pena y sí que os animo a que vengáis porque os va a ayudar, ¿vale? A resolver vuestras dudas. Bueno, la práctica que vamos a hacer hoy, gracias a ti, Paloma. Os animo a que, bueno, imaginéis que sois un tutor de un grupo de educación primaria, que no os lo tenéis que imaginar mucho, ¿vale? Porque al final ya lo sois. Vamos, hechísimo ya, chicos, está ya el curso hecho. Bueno, en un momento determinado surge un conflicto en el aula, pues elegir un conflicto real que hayáis vivido en las prácticas, uno que os inventéis, uno que hayáis observado, ¿vale? Y a partir de este conflicto deberéis elaborar. Uno, la descripción del conflicto, me tenéis que describir el conflicto que se os ha ocurrido, ¿vale? Todo esto, si me lo podéis desarrollar en un Word, perfecto, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el conflicto? ¿Quiénes estaban implicados? Y qué señales indicaban que era necesario intervenir, ¿vale? Esto brevemente todo, ¿vale? Después, quiero que elijáis una técnica de modificación o gestión de la conducta, ¿vale? Aquí os pongo de ejemplo contrato conductual, tiempo fuera, economía de fichas o costo de respuesta. Y después de todo esto, quiero que desarrolléis ¿cómo os lo explico? Un elemento que podáis utilizar, ¿vale? Dentro de las técnicas. Es decir, por ejemplo, a ver si da tiempo, ¿vale? Pero sí que diseñaréis con Canva, vamos, formato libre, ¿vale? Pero que desarrollaréis con cualquier aplicación una herramienta que os pueda servir, ¿vale? Para el contrato conductual. Por ejemplo, un ejemplo de contrato conductual que me lo redactéis y me lo pongáis bonito que podréis utilizar en el aula. Algo que podéis utilizar de economía de fichas, ¿vale? O sea, quiero que creéis un recurso original para trabajar, ¿vale? Para que diseñéis un recurso que pueda utilizarse. Por ejemplo, un cartel, una herramienta manipulativa, una mini guía de pasos para resolver conflictos. Algo que podáis utilizar en el aula y que os ayude en la resolución en particular del conflicto que habéis elegido o de forma general de los conflictos en el aula, ¿vale? Por ejemplo, un diario o registro para que el niño pueda reflexionar, ¿vale? Algo propio, original, aplicable a una clase real y que os pueda servir para el futuro. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Más o menos lo habéis entendido? Perfecto. Sandra me dice que ok. José María que sí. Paloma, ¿también? Sí. Vale, chicos, pues si queréis,
Son las 4:30. Os dejo hasta las 5, ¿vale? Para que vayáis trabajando, me vais diciendo, a ver si hasta las 5 os da tiempo a hacer esta primera parte que tengo puesta en la presentación. De todas formas, yo voy a estar aquí en el chat, ¿vale? O sea, podéis ir escribiéndome lo que necesitéis. Y a partir de las 5, si os da tiempo, en la siguiente media hora, realizar, pues eso, ¿no? La imagen o un poco la herramienta o recurso para vuestro conflicto y lo exponemos, si os parece. ¿Os parece bien, chicos? Yo mientras voy a pasaros el Forms ahora, ¿vale? Voy a descargarlo, voy a ver si está todo bien y lo rellenéis, ¿vale? También cuando tengáis un huequillo. ¿Os parece? Vale, pues voy a silenciar mi micrófono y ahora mismo os paso el Forms, ¿vale? Si queréis ir empezando a trabajar, cualquier cosa estoy aquí.
Chicos, vamos a ir empezando en breve. Si queréis exponer alguno, he recibido el de Sandra. No sé si te apetece exponer un poco lo que has creado, el conflicto. José María, no sé si te apetece exponer, Paloma, lo que queráis, ¿vale? Mandadme si podéis el recurso y a quien le apetezca pues me lo decís, ¿vale? Pero sí que me gustaría que viésemos alguno mínimo. Vale, chicos, ya tengo todos. ¿A quién le apetece que veamos su recurso? ¿Preferís que ponga todos y los vamos comentando juntos si queréis? ¿Os apetece? ¿Preferís eso en vez de tener que exponer y hablar? Vale, pues mirad, voy a poner primero el de Sandra. A ver, Sandra. Por cierto, recordad que tenéis que rellenar el cuestionario, que es importante que subáis la evidencia para las personas que lo ven en diferido. Un breve resumen, tampoco súper extenso de lo que se ha tratado en la sesión, ¿vale? No hace falta que hagáis nada más, pero es importante que tengáis en cuenta que lo que se valora al final es la nota del cuestionario. A ver. Sandra. Paloma, un breve resumen. Creo que es que os lo piden dentro del trabajo, viene puesto así. Entonces sí que para poder dejar por escrito que habéis acudido, por mucho que tenga vuestros recursos y demás, sí que es importante, ¿vale? Aunque sea un breve párrafo de lo que hemos trabajado. Sí, Paloma, por fin. Vale. Este es el recurso que ha subido Sandra, ¿vale? Sandra nos comenta que surge un conflicto entre 4 amigos del mismo aula de quinto de primaria, ¿vale? Durante el recreo, por jugar a un juego en el patio. Al parecer uno de ellos se sintió atacado porque los otros 3 compañeros se unieron para ganarle el juego.
se decide intervenir, ya que aunque pueda parecer solo una discusión del momento y que se soluciona fácilmente ya que son amigos y siempre juegan juntos, sabemos que se toma muy en serio el juego. Hacen incluso campeonatos programando días y es algo que les importa mucho. Además, estaban ya llegando a un nivel de enfado alto, gritando, llorando y dando empujones. ¿Vale? Quinto de primaria. Algo que nos podemos encontrar, esta situación muy real. Técnica de modificación de conducta. Utilizamos el tiempo fuera como estrategia para solucionar el conflicto, ya que están todos demasiado acelerados y con rabia como para mantenernos una conversación sobre el tema en el momento. Se habla con los 4 implicados por separado, intentando hacerles reflexiones sobre cómo se están comportando, por qué se sienten así y cómo se puede estar sintiendo los demás implicados. Una vez todos han tenido un rato para enfriar, reflexionar y entender lo que puede estar sintiendo cada uno, se les saca un momento a los 4 juntos para que lo hablen con calma, resuelvan el conflicto y entiendan que siguen siendo amigos a pesar de un pequeño encontronazo. Y nos encontramos con este recurso, ¿vale? Resolvemos conflictos tiempo fuera. Problema, ¿qué ha ocurrido? Yo, ¿cómo me he sentido? ¿Qué me ha molestado? Otros, ¿cómo creo que están los demás? ¿Qué les ha podido molestar? Solución, ¿cómo podríamos resolverlo? Para la próxima, ¿qué se podría haber hecho diferente para evitar el conflicto? Vale. Pregunta, Sandra, ¿este recurso es para utilizarlo tú o para que lo utilicen los alumnos, para dárselo a ellos? Ay, perdón, un estornudo. Yo lo pensé un poco como tiempo fuera para que se calmen, pero que además les sirva para reflexionar sobre todo lo que ha pasado y cómo solucionarlo a través del recurso este, ¿vale? Dárselo a ellos durante el tiempo fuera. Vale, me parece bastante óptimo. Para la próxima se podrá haber hecho diferente para evitar el conflicto. Vale, me parece bien. ¿Os gusta? ¿Añadiríais algo? ¿Cambiaríais algo? Enhorabuena, Sandra, ¿vale? Por tu trabajo. Está muy bien. Muy pertinente. José María comenta, está muy bien, vale. Vamos a ver el siguiente. José María. Dadme un segundo que lo descargo y lo pongo, ¿vale? Está cargando. Vale, contrato alumnos. Yo también lo veo muy bien, comenta Paloma. Sí, la verdad es que está bastante bien el trabajo de Sandra. Vale, a ver. José María nos comenta que durante una sesión de trabajo en grupo en cuarto de primaria observó que 2 alumnos comenzaron a elevar el tono de voz mientras discutían sobre la distribución de roles dentro del equipo. Uno quería encargarse de la parte creativa del proyecto, pero el otro insistía en que debían repartirse las tareas tal como habían acordado previamente. La tensión aumentó cuando quien quería encargarse de la parte creativa del proyecto molestó, cerró el cuaderno del grupo de golpe y acusó al otro alumno de mandar demasiado, a lo que éste le respondió diciendo que nunca hace caso y siempre quiere lo más fácil. Otros compañeros empezaron a mirar la discusión y algunos dejaron de trabajar. Las señales que indicaban la necesidad de intervenir fueron claras: el aumento del volumen de la discusión, la interrupción del clima de trabajo, muy bien, la aparición de gestos de frustración, cerrar el cuaderno, cruzar brazos, perfecto, el riesgo de que el conflicto escalara hacia descalificaciones personales o que afectara la dinámica de todo el grupo, ¿vale? Ante esta situación, consideré necesario intervenir para reconducir el ambiente y ayudar a ambos alumnos a gestionar el desacuerdo de manera respetuosa y llegar a un consenso. Perfecto. Elección de una técnica de modificación o gestión de conducta. La técnica elegida para este caso es el contrato conductual. ¿Por qué es adecuada para este conflicto? El problema entre estos 2 alumnos no es una conducta impulsiva aislada, sino un desacuerdo recurrente en la colaboración y reparto de tareas dentro del trabajo en grupo. Ambos necesitan aprender a comprometerse, respetar los acuerdos y asumir responsabilidades sin que la discusión escale. Contrato conductual es adecuado porque favorece la implicación de ambos alumnos, promueve la autorregulación, evita medidas punitivas y apuesta por un enfoque educativo y cooperativo, clarifica responsabilidades concretas, incluye consecuencias positivas y hace seguimiento y reajusta el acuerdo. Vale, en este caso, el contrato conductual ayudaría a estos alumnos a establecer normas comunes para trabajar juntos, reducir fricciones y mejorar la convivencia dentro del grupo. Perfecto. Vale, ¿qué nos encontramos dentro del contrato que ha diseñado José María? Alumnos implicados, fecha, nuestro compromiso, nos comprometemos a respetarnos.
Vale, cumplir nuestro papel en el grupo, resolver desacuerdos con calma. Si cumplimos con nuestro contrato, obtendremos un sello de trabajo en equipo y podemos elegir nuestros beneficios, sentarnos juntos a la siguiente actividad, elegir el rol del próximo proyecto, 5 minutos de esta actividad libre. Si no lo cumplimos, tendremos que revisar el acuerdo con el tutor, repartir tareas de nuevo de forma guiada, pedir disculpas si ha habido falta de respeto. Vale, ¿cómo lo veis, chicos? ¿Cómo veis este contrato? ¿Qué os parece el conflicto? Muy bien. Enhorabuena, José María, está muy correcto. Muy estructurado, dice Sandra, vale. Sí que es verdad que al final la parte de si cumplimos nuestro contrato, se puede elegir uno de esos beneficios, ¿no? Pero hasta qué punto se les puede dar beneficios por el cumplimiento de él, ¿no? En un tiempo determinado, de forma consecutiva, continuada. ¿Cómo lo veis? Sería en un momento determinado, vale. ¿Establecido previamente? Perfecto. De acuerdo, José María, pues enhorabuena, está muy bien. Todos estos recursos que estáis creando os van a servir de cara al futuro. Vamos a ver el de Paloma si queréis y ya el tiempo que queda podéis ir rellenando el cuestionario y ya está, chicos, ya damos por concluida esta sesión práctica. Vamos a ver el de Paloma, ¿vale? ¿Os parece? Yo te he pasado dos cosas por separado. Paloma, solo me ha llegado una. Me ha llegado el texto de descripción del conflicto, pero no me ha llegado el recurso que hayas hecho. Si me lo puedes reenviar. Me ha llegado PDF conflicto. Pues lo he mandado antes, jeje. A ver, dame un segundo. Ah, vale, pues justo el de antes. Perdóname, Paloma, qué desastre. Lo he visto y como he abierto el email, le he dado por hecho. Perdóname, era justo el de delante. Vale, a ver. Lo descargo todo. Sí, lo tengo hasta descargado, Paloma, no te digo más. O sea, qué desastre soy. A ver, compartir archivos. Vale, espera, un segundo que esta no es. Contrato conductual, Paloma. Este es. Vale. Leo un poco lo que has dejado escrito, ¿vale, Paloma? Descripción del conflicto. En el patio, 3 niñas estaban jugando al escondite inglés. Como casi siempre, jugaban solo entre ellas. 2 compañeras de la misma clase quisieron unirse, pero las otras no los dejaron. Una de las niñas se acercó a mí y me contó lo que le pasaba. Cuando fui a hablar con las otras 3 niñas, todas lo negaron. Cada una decía que la culpa era de otra y ninguna asumía lo que había ocurrido. Les recordé que en el patio todos podemos jugar con todos y les pedí que dejaran participar a las 2 niñas que lo habían pedido. Las 3 dijeron que sí, que no había problema, pero al terminar el patio las 2 niñas vinieron de nuevo a hablar conmigo y me explicaron que al final tampoco la habían dejado jugar, ya que se cambiaban de sitio y cuando se acercaban empezaban una partida nueva sin incluirlas. En ese momento vi que no era solo un malentendido puntual, sino un tema de exclusión dentro del grupo. Muy bien, vale. Técnica de gestión de conducta elegida. Elijo el contrato conductual porque lo que pasó no fue algo que hicieron sin querer, sino que fue aposta, ya que repitieron la exclusión. Entre ellas mismas echaban la culpa, así que era importante dejar por escrito lo que cada una se comprometía. Es una herramienta muy clara y les ayuda a entender qué esperamos de ellas. Además, permite incluir refuerzos positivos como puntos, ¿vale? Por buen compañero que funciona muy bien en el aula. La idea no es castigar, sino darles una oportunidad para hacerlo mejor con un compromiso que todas puedan cumplir. Perfecto. Contrato de convivencia para los juegos de recreo. Este contrato lo hacemos para que todos podamos disfrutar del recreo y jugar juntos sin dejar a nadie fuera. Nos comprometemos, y entiendo que esto ya es el contrato, ¿vale? El que he proyectado. A ver. Nos comprometemos a dejar de jugar a cualquier compañero. Sí, vale.
A hablar con respeto cuando alguien pide participar, explicar las normas de juego, no excluir ni aportar a nadie. Vale, cumplir este contrato durante toda la semana en el patio. Si cumplimos este contrato, obtenemos puntos de buen compañero, podemos elegir juego, recibimos reconocimiento positivo. ¿Vale? Mantenemos una charla con profe al final del recreo. Perdemos, vale. Revisación del contrato. Vale. ¿Cómo lo veis, chicos? Enhorabuena, Paloma, por el trabajo. Está muy bien explicado el conflicto, además. Algo muy real que os podéis encontrar. José María, ¿cómo lo ves? Sandra. Perfecto. Es que me pasó realmente, ¿te pasó de verdad? ¿Y crees que te hubiese ayudado el contrato? ¿Vale? Seguro que sí. Sí, yo creo que también. Yo creo que al final todos estos recursos, o sea, me parecía interesante que hiciéramos esta práctica de forma individual porque creo que los recursos os pueden ayudar en vuestro futuro, ¿vale? Que es algo que, bueno, pues ir viéndolo, ir trabajando en ello, ver cómo lo diseñáis, ver cómo lo hacéis, incluso este mismo os puede servir, ¿vale? Enhorabuena, Paloma, es muy pertinente el trabajo que has hecho. Vale, chicos, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queréis comentar? Isabel, ¿qué evidencia tenemos que subir? Vale, José María. Si vais a la página de la universidad, a la plataforma, vais a ver que en la práctica viene, dadme un segundo que lo voy a abrir para que lo veamos todos juntos. Evidencia de esta práctica. Tenéis que subir, creo que era un breve resumen de lo que hemos trabajado, ¿vale? Un párrafo, 2 párrafos. Si me subís esto, pues también os lo agradezco porque me gusta tenerlo en la plataforma y que quede constancia de lo que habéis hecho, del trabajo que habéis realizado al venir y el cuestionario, ¿vale? Sabéis que la nota que cuenta es la del cuestionario al final. Tenéis 72 horas para subir esto. Ahora tenéis un ratito, si queréis, hasta la próxima clase, que creo que tenéis ahora otra, ¿no? ¿Puede ser? Y os animo a que aprovechéis este ratito y lo podáis subir y lo dejéis ya hecho y os lo puntúo. A ver, entrega, sesión práctica. Esta es la 4, ¿puede ser? La 4, vale. Mira. Vale, especificaciones para el estudiante. Vale, visualizar la sesión. Vale, tipo de evidencia subir. Realizar un resumen de la sesión con una descripción de conceptos correcta y argumentación adecuada, ¿vale? Realizadme. Yo no puedo hacer el resumen aún, ¿no? Porque no he visto todo. Si quieres, Paloma, sí lo puedes hacer, aunque sea pues comentando que hemos visto la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, un poco unidad 3, 4 y 5, los conceptos más o menos claros de lo que hemos trabajado. Un resumen de la clase, del repaso y todo eso. Sí, pero Sandra, no hace falta que hagáis 10 folios, ¿vale? O sea, con que me hagáis media página, un poco de lo que hemos hablado, de los recursos que hemos visto, de lo que se ha trabajado. Yo ya sé en anteriores sesiones que los conceptos más o menos los tenéis claros, ¿vale? Yo no lo voy a leer de forma exhaustiva. Lo que quiero ver es que habéis estado en la clase. ¿Vale? ¿Os parece? Y al final tened en cuenta que lo que se puntúa es el cuestionario. Vale, chicos, pues nos vemos. La semana que viene es, creo que la última clase ya, que es la que viene, ¿verdad? Me da muchísima pena, os lo aseguro, pero por otro lado digo, bien, están llamando las vacaciones ya de Navidad, vamos a descansar todos un poquito. Cualquier cosa, yo de todas formas voy a tener el email abierto, ¿vale? Cuando necesitéis escribirme o tengáis alguna duda de más. La próxima sesión voy a intentar dejar como todo bastante claro que es lo más importante de cara al examen y nos despediremos. Oh, me da mucha pena, chicos, por lo seguro. Cualquier cosa, de todas formas, tendré el email abierto, ¿vale? Y ya está. Habéis rellenado la asistencia, ya la he dejado mandada. Y por mi parte nada más. ¿Todo claro, chicos? Paloma, Sandra, José María. Muchas gracias a vosotros por asistir y por estar tan atentos y ser tan trabajadores, que ha sido a gusto. Gracias, chicos. Pues nada, si queréis, pues este ratito acabad de subir el cuestionario y demás y os lo puntuaré, vamos, a lo largo de este fin de semana, ¿vale? Os lo puntuaré para daros 72 horas de margen también a los compañeros y ya corregir todo directamente, ¿vale?
Perfecto, chicos. Pues nada, un placer como siempre compartir tiempo con vosotros. Dejo la clase puesta, ¿vale? Para que podáis dejar rellenado el cuestionario mientras y pasar, vamos, buen cierre de semana. Te voy a poner, Paloma, la presentación, ¿vale? Por si la quieres ver, como has llegado más tarde. No sé si puedes pasar las diapositivas. Sí, ¿verdad? Me lo descargo, vale. Vale. Gracias a ti.